Quiero que vaya con su Biblia al libro de Génesis capítulo 3. No se olvide que estamos, ¿verdad?, yendo capítulo a capítulo de acuerdo a lo que hemos comenzado en esta serie expositiva. Cerramos el capítulo 1 hablando de Dios y la creación. Y hoy vamos a analizar, si nos da tiempo, por qué estamos en la condición en la cual estamos. Por qué tenemos que cargar y por qué tenemos que luchar diariamente con nuestra situación que a veces se vuelve muy pecaminosa, intolerable. Decimos que no vamos a hacerlo más y lo volvemos a hacer. Prometemos a Dios y volvemos a caer en lo mismo. Y la verdad es que vamos a entender. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era... ¿Cómo era la serpiente? Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hoy vamos a ver algunos puntos que son fundamentales, ¿verdad? No podemos quedarnos detenidamente porque no nos va a dar el tiempo. Pero a través de algunos puntos y pinceladas podemos ir extrayendo algunas verdades fundamentales, hermanos, de este capítulo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos hoy aquí? Que entra en escena un personaje que es fundamental para lo que hoy día nosotros tenemos que enfrentar. El tentador. Dios no es el autor del pecado, como muchos se preguntan. Ni él tienta a ninguna de sus criaturas a pecar. Y esto es absolutamente la obra del diablo. Vamos a ir a la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 13. Ustedes lo van a apoyar ahí con el data. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿alguna vez usted ha sido tentado? ¿Cuántos han sido tentados aquí? ¡Wow! Todos los días estamos siendo tentados. Todos los días somos tentados. El doctor te dice no comas azúcar. Y vas a un cumpleaños y si o no, y comienza la tentación. Porque la gente a veces piensa que tentaciones, adulterio, fornicaciones, sean pecados más duros, pero hay pequeñas cosas en las que somos tentados y seducidos diariamente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nosotros vimos en la semana anterior y estuvimos analizando la creación, cómo Dios pone al hombre en el huerto y cómo Dios de alguna manera va ordenando lo que estaba desordenado y vacío. Dijimos que de alguna forma algo ocurrió, porque Dios no anda haciendo cosas desordenadas, sino que Dios es un Dios ordenado. La Biblia no lo dice, pero se cree que cómicamente algo ocurrió allí, seguramente cuando el enemigo fue arrojado, ¿verdad? Como lo estuvimos analizando, según lo dice el profeta, que fue arrojado, ¿verdad? Porque él trataba, pensaba y quería ser igual a Dios y tener tal autoridad y tal adoración como Dios. Ahora, nosotros lo encontramos aquí en la tierra, al tentador, a Satanás, a Luzbel, a Lucifer, como usted quiera llamarlo, al tentador, al acusador, como lo conocemos también,
Y lo tenemos ahora en el huerto. Y como le dije el domingo pasado, él no pudo lograr el objetivo que tenía de ser igual a Dios y tratar de socavar la autoridad de Dios. Y como no pudo hacerlo allá, entonces dijo, yo lo voy a hacer aquí en la tierra y voy a destruir lo más preciado que Dios tiene, su creación, el hombre. Así que de manera sigilosa, él se acerca, ¿verdad?, a la mujer, como leemos en este texto. Nosotros tenemos claro que Satanás cayó en pecado antes de la obra de Génesis 1. Al principio era un bello ángel regocijándose de la creación divina. Vaya Job capítulo 38. Job capítulo 38 del 4 al 7. Para que usted pueda ver ahí, porque dice la gente y piensa a ver si bueno, ¿y de dónde viene el diablo? ¿De dónde viene el maligno? Mire lo que dice del 4 al 7, Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿qué dice? Todos los hijos de Dios. Ahí está hablando de la creación. Está hablando ese versículo 7 exactamente de la creación. Todos se regocijaban en lo que Dios de alguna manera estaba haciendo, incluido, ¿verdad?, de alguna forma, la obra gloriosa que Él estaba realizando, creando todo lo que nosotros vemos hoy día y también terminando, ¿verdad?, como broche de oro, creando al hombre y creando a la mujer. Pero dice que pecó y Dios de alguna manera lo juzgó. Isaías capítulo 14. Vaya a su Biblia, Isaías capítulo 14. Versículo 12 al 17. ¿Qué es lo que nos dice ahí? El 11. Descendió al Señor tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Mira lo que decía Satanás en su corazón. ¿Qué decía? Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Nótese que Satanás vino a Eva, pero no vino de manera abierta, como tú y yo podemos hoy mirarnos a la cara. Como tú sabes mi nombre, tú sabes quién soy yo, tú sabes muchas cosas de mí. Pero Satanás aparece de vuelto de manera sigilosa, aparece de alguna manera disfrazado. Se disfrazaba y se disfrazó porque él no le aparece a la gente tal cual es, sino que le aparece de manera muy sigilosa. Como decía un pastor viejito que tenía yo por algunos años, decía, él te trabaja con guantes de seda, que aparentemente uno a veces no lo siente, pero él está allí, su mano está metida en muchas cosas que a nosotros a veces nos ocurren por permisividad de Dios. Pero sí podemos nosotros conocerlo y detectarlo a través de su carácter. ¿Y cómo podemos discernir y cómo podemos saber cuando Él está actuando y trabajando? A través de su carácter. ¿Por qué? Porque dice Génesis 3 que Satanás es la serpiente que engaña. Segunda de Corintios 11:3. Una de sus virtudes y una de sus habilidades es el engaño. Por eso cuando nosotros muchas veces estamos siendo presa o estamos cayendo
en mentiras es porque estamos siendo presas y estamos siendo usados de alguna manera por Satanás y por el infierno. Veamos qué dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo más es Satanás? ¿Cómo más es el diablo? Es mentiroso. La Biblia lo manifiesta, lo dice que es padre de toda mentira. Juan 8:44. ¿Qué es lo que nos dice Juan 8:44? Vosotros sois, hablando de los fariseos, el Señor, de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué ha sido? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Debemos cuidarnos, queridos hermanos, iglesia, para evitar ese tipo de sendas engañosas. Porque no es que haya una mentirita blanca o una mentirita piadosa. La mentira es mentira con todas sus palabras. Y la mentira es provocada ¿por qué? Por el padre de mentira. ¿Cuál era el blanco en el huerto para el diablo, para el enemigo? Satanás apuntó, 2 de Corintios 11:1, apuntó directamente a donde él sabía y donde él veía vulnerabilidad. Eva. Y apuntó directamente a su intelecto. Apuntó directamente a la mente de Eva. Usted y yo, como buenos lectores de la Biblia, sabemos que el ser humano pelea las más grandes batallas en su mente. No es ni con la vieja, ni con el esposo, ni con los hijos, no. Las batallas más duras nosotros las libramos en nuestra mente. Entonces, ¿dónde fue que atacó el enemigo en el jardín, en el huerto a Eva? En su mente. Satanás apuntó directamente a su mente. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 3? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vámonos rápidamente a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Al versículo 15. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuántas mujeres aquí profesan piedad? Levánteme la mano a las mujeres que profesan piedad, ¿ves? A las que se esfuerzan por ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, buenas cristianas. La mujer, dice verso 11, ¿cómo dice? Léalo, aunque no les cuesta, aunque les cuesta a las mujeres, esta cosa como que les cuesta. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hablaba un día cuando enseñaba esto en una agrupación de pastores. Este versículo 12 tiene una relación contextual con lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el huerto. Cuando le habla producto de la desobediencia y la rebelión y le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. Cuando se traduce esa palabra, tu deseo será para tu marido,
al original significa vas a luchar toda tu vida para tratar de dominarlo y mandarlo. Eso dice. Algunas me miran, pero estoy acostumbrado a esto. Yo sí. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo está poniéndolos ahí a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en... ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Siga. Y Adán... ¿Quién fue engañado? La mujer. Siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y ahí hagamos la distinción. La única diferencia entre el hombre y la mujer es que el hombre fue formado primero. Eso es todo lo diferente en cuanto a la autoridad. Pero en cuanto a la salvación, somos absolutamente iguales. Absolutamente iguales. Y la mujer fue, dice la Biblia, engañada por la serpiente. Pero el hombre comió del fruto porque quiso comer. ¿Se entiende? El hombre comió porque él quiso comer, pero la mujer cayó producto del engaño. Y cada uno de ellos tuvo que asumir sus consecuencias. Por eso Dios de alguna forma los acarrea maldición, la desobediencia tanto del hombre como la mujer. Luego Dios los llama y viene a pedir cuenta y viene a hablar con ellos y comienzan ellos, al igual que nosotros, a excusarse y a echarle la culpa al otro. ¿Qué hiciste, Adán? Dios sabía lo que Adán había hecho, pero quería escuchar y conocer y ver si había algún tipo de arrepentimiento, yo creo en él. Dice la mujer, que tú me diste, como diciendo, tal vez no era la correcta. La mujer que tú me diste, excusándose él toda responsabilidad, o sea, tú me la diste. Y luego le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y ella dice, la serpiente me engañó. Y de ahí que nuestra vida viene siendo siempre, en cuanto nos encontramos en conflictos, una culpabilidad y siempre hay otro que es culpable y nunca me es fácil reconocer mi culpabilidad. La serpiente del huerto tuvo éxito. ¿En qué? En engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios. Colosenses capítulo 3. Vaya a Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre es una parte de su ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? El hombre es creación de Dios. Lo hablábamos esta semana en una de las clases, no me recuerdo en cuál, hice varias clases esta semana, y lo hablábamos y lo veíamos allí, que el hombre intrínsecamente lleva el sello y la imagen de Dios, imago Dei, como se conoce en el mundo teológico, hecho a la imagen de Dios. Imagen de Dios, para que usted lo entienda, es un reflejo de Dios. Y el propósito de Dios era poner al hombre y la mujer en el huerto para que fueran reflejos de ellos, para que fueran de alguna manera los representantes, para que fueran el modelo de lo que Dios estaba formando. ¿Qué es lo que nos dice aquí este versículo? Creados a la imagen de Dios que lo creó, y el hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. De modo que Satanás ataca a Dios cuando está atacando la mente del hombre. Cuando Satanás ataca de alguna manera al hombre, está atacando directamente a Dios, porque el hombre es creación de Dios. Y fue hecho a su imagen y a su semejanza. Satanás va a usar mentiras, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Así que
El apóstol Pablo no se equivoca. Ojo, cuando él escribe en Romanos 12 que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser renovados en nuestro ¿qué? ¿En qué tenemos que renovarnos? Pablo nos recomienda en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, porque allí se van a pelear tremendas batallas. Lo hago o no lo hago, miento o no miento, decepciono o no decepciono, defraudo o no defraudo. Todo eso es lo que se vive en nuestra mente. Y Pablo nos da un consejo. Pablo dice que debemos renovar cada día el espíritu de nuestra mente. Yo siempre que hablo de esto lo relaciono de la siguiente forma. No podemos evitar que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza. Sígame lo que le voy a decir. No podemos evitar que las aves revoloteen, pero yo sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que los malos pensamientos van y vienen todo el día. Porque yo le mentiría si le digo, no, hermano, usted no va a tener problemas, usted va a tener malos pensamientos todo el día. Y van a ir y van a venir, pero es usted el responsable de permitir que esos malos pensamientos se queden o se vayan. Cuando nosotros alojamos y permitimos que se queden, por supuesto, nuestra situación va a ser caótica. Pero cuando nosotros damos la lucha y permitimos que ellos se vayan, vamos a seguir avanzando en el camino de fe. ¿Cuál fue la táctica? Mientras que la mente se aferre a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar. Hay algo muy importante aquí, hermanos, en este detalle. Cuando él se acerca y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol. ¿Por qué Dios lo está haciendo? Satanás comienza a tantear el terreno. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso les está prohibiendo. Él no quiere que ustedes sean como Él, que ustedes tengan el conocimiento del bien y del mal. Y bastó eso, ¿para qué? Para que la mujer se sintiera seducida a probar de el fruto. Quiero decirle algo, hermano. El diablo no está interesado en hacer desaparecer la palabra de Dios. El diablo sabe que la palabra de Dios no la va a hacer desaparecer, pero él está interesado en diluirla. Está interesado en ponerla en duda en nosotros. Y la verdad que hoy día la doctrina, el mundo, la sociedad y la ciencia muchas veces realizan esa labor. Quieren poner en duda la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros hoy día tenemos la teoría de la evolución, que se enseñó por mucho tiempo en los liceos, en los colegios, y que aún se enseña. Pero de todo lo que ellos dicen no han podido probar absolutamente nada. Porque no podemos producir una vaca desde un caballo y no podemos producir un cerdo desde un perro. No se puede. La evolución no es así. Entonces ha tenido que ser dejado de lado. Luego tenemos la teoría del Big Bang, de esa expresión atómica donde dice que comenzó la vida. Pero detrás de todo ello siempre la ciencia tiene que llegar a que alguien gatilló. Y eso es nuestro creador. Entonces, mientras que la mente se aferre a la verdad de Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Mientras que la mente se aferre a Dios, Satanás no te podrá ganar ni derrotar. Pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, ahí se produce un campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Aquí habemos pura gente madura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted ha puesto su rodilla en el suelo, ha orado, se ha levantado después de haber orado a Dios y enseguida le viene la duda? ¿Será que Dios lo hace? ¿O no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Porque uno comienza a racionalizar la oración, a racionalizar la fe y lo ve un poco difícil. Y entonces basta esa pequeña duda para que abramos una puerta como Eva lo hizo en el huerto. Una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay un campo para que se introduzca la mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es cuestionar la palabra de Dios. Eso es lo que más él hace en la vida del hombre y en la mente nuestra. Cuestionar la palabra de Dios.
después la niega y luego la sustituye con sus propias mentiras, como lo dice el versículo 5 del capítulo de Génesis 3. Vea que dice, cómo él va trabajando, cómo se va moviendo y cómo va manipulando la situación. Primero que nada, cuestiona la palabra de Dios. Verso 1. Con que Dios le ha dicho no comáis de todo árbol. Después lo niega. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, Dios te está mintiendo. Y en el verso 5, ¿qué le dice? ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Note que Satanás procura socavar nuestra fe en la bondad de Dios. Levante la mano todos los que están seguros que Dios es bueno. Miren lo que le voy a preguntar. ¿Usted está seguro que Dios es bueno? A pesar de las cosas malas que nos han tocado vivir, a pesar de los sufrimientos que hemos enfrentado, a pesar de las lágrimas que últimamente hemos tenido que derramar, ¿usted sigue confiando en que Dios es bueno? Lo que hace el diablo es socavar nuestra fe en la bondad de Dios. Él está diciendo, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y ahí le está socavando la bondad. O sea, Dios es malito porque no quiere que tú evoluciones. Dios es malito porque no quiere que tú puedas conocer más allá del bien y el mal. Entonces le surgió a Eva que Dios estaba privándolos de algo. Hermano, y no hay nada más peligroso que cuando nos privan de algo, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? Todo lo que es ilícito, todo lo que es corrupto, todo lo que de alguna manera no tenemos que hacer, es justamente lo que nos gusta hacer. Usted le dice a un niño, oye, no toques allí, no hagas eso. Y parece que cuando le dicen no toques, como que lo impulsas a que lo haga. ¿Sí o no? Cuando usted va paseando por el parque y dice no pisar el pasto. Algo se produce en nosotros que nos da ganas de pisar el pasto. Antes de ver el letrero no tenías ganas de pisar el pasto. Pero cuando ya algo te lo comienzan a prohibir y te comienzan a decir no, entonces intrínsecamente en nuestra humanidad viene esa tal vez necesidad de que por qué tengo que privarme de esto. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Al decirle que se abstuvieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando cuestionamos la bondad de Dios y dudamos de su amor, jugamos precisamente en las manos del diablo, quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacerles una oferta. La tentación siempre va a ser tentación. Y el diablo no va a venir a usted a tentarle con algo que a usted no le gusta. Él, de alguna manera, como caminó con nosotros por tantos años, le servimos tantos años al diablo y le servimos bien, pero nos pagó muy mal. ¿Sí o no? A mí no, ¿ah? Yo les era pero number one, les servía, pero súper bien. Pero me pagó muy mal. Y de alguna manera caminó tantos años conmigo en muchas de mis andanzas. Así que él sabe cuáles son mis debilidades. Él sabe cuáles son mis tentaciones. Y él sabe de alguna manera cómo, dónde venir y en qué forma atacar. Él hace que la tentación parezca maravillosa y nos hace siempre oferta. Seréis como Dios. Satanás mismo quiso ser semejante al Altísimo, lo leí con Isaías. Y siglos más tarde le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo. Mateo 4:8. Si Cristo postrado le adorara. De alguna forma él sabía el propósito por el cual Cristo estaba en este mundo. Cristo venía para poder recuperar lo que se perdió en el huerto. Lo que se perdió en el jardín a través de la desobediencia del hombre y la mujer. Esa comunión que había porque ellos caminaban con Dios en el huerto. Pero esa comunión fue rota y ahora Cristo viene a poder, hermano, de alguna manera religar esa relación. Entonces el diablo le aparece. ¿Y le aparece dónde?
¿Dónde le aparece a Jesús? ¿Dónde le aparece a Jesús el diablo? En el desierto. Cuando Jesús estaba ayunando, ¿le aparece para qué? Para tentarlo. Otra vez se le llevó al diablo a un monte alto y le mostró, ¿qué le mostró el diablo? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoro. O sea, le está diciendo así, parafraseándolo, ¿para qué vas a ir a la cruz? Si tú solamente te arrodillas, yo te voy a entregar todos los reinos, no vayas a la cruz. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Al Señor tu Dios solo adorarás. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que muchas veces el enemigo nos va a ofrecer muchas cosas así. Oye, ¿para qué vas a esperar tanto? ¿Y para qué esto y para qué lo otro? Mejor hace por aquí, hace por este camino, hace esto, haz lo otro. Y muchas veces nos lleva a la destrucción, a la desobediencia y al desastre. Eva no debió haberle dado lugar al diablo y ahí está la tragedia. Por eso que el libro de Efesios dice que no debemos darle lugar al diablo, Efesios 4:27. Cuidado con eso, hermano, yo quiero decirle algo. El diablo no es que ande por ahí jugando, ¿verdad? Y tratando de entretenerse, no, él nos quiere pero volar la cabeza. Él no anda jugando con nosotros, a ver que no, hermano, si él puede nos sacar, si no fuera porque Dios nos guarda, nosotros tal vez, hermano, no le damos ni para un round al diablo, ojo con eso. Porque he escuchado a gente que el diablo aquí, allá, y lo echa, y lo amarra, y lo tira, y lo expulsa. No, él también tiene su poder. Por eso la Biblia dice, resistíos al diablo. Someteos pues a Dios, resistir. La Biblia nos manda a nosotros a resistir, no andarle declarando la guerra, ni andarle insultando, ni solamente resisten, o sea, que se mantenga ahí. Efesios 4:27, ¿qué dice? Léalo fuerte, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? ¿Cuándo le damos lugar al diablo? ¿Cuándo le prestamos oído? ¿Ya cuándo más le damos lugar? ¿En la práctica diaria? Cuando estamos jugando con la tentación, cuando a veces nos pasa un poco como Sansón. Sansón jugaba con Dalila y se reía y se burlaba de ella hasta que no se dio cuenta que declaró de alguna manera el secreto y luego Dalila terminó riéndose de él y él terminó siendo prácticamente un payaso del circo de los filisteos. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando hacemos malas acciones, cuando hacemos lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer. Cuando nos irritamos, cuando insultamos, cuando dejamos que la soberbia, el orgullo, la rabia, el altivez tome dominio de nuestra vida. Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Debió haberse aferrado a la palabra de Dios y haber resistido al diablo. Esto es lo que Dios nos dijo y aquí nosotros nos aferramos y esto creemos. Pero ella permitió que el diablo le diluyera y le hiciera vacilar de la palabra de Dios. Hay una pregunta clara, nos preguntamos dónde estaba Adán durante esa conversación. Buena pregunta, ¿no? Este tipo de sermones dan para mucha imaginación. ¿Dónde estaba Adán durante esta conversación? En cualquier caso, Eva quitó de la palabra omitir libremente y añadió a la palabra ampliar, ni le tocaréis. Y cambió la palabra el hacer por él ciertamente moriréis. Así que de alguna manera aquí lo que se manifiesta son cosas puntuales. Primero que nada, Eva vio que el árbol era bueno para comer. O sea, el deseo de los ojos. Agradable a los ojos. Si hay algo que tenemos que guardar y cuidar, son vuestros ojos. Porque el ojo no se cansa de ver. El ojo no se cansa de ver. Y es por allí donde entra todo, pues, hermano. Es por allí donde entra todo. La codicia, la avaricia, todo entra por allí. ¿Qué más vio Eva? Codiciable para alcanzar sabiduría. El orgullo de la vida. Es difícil, de alguna manera, enfrentar este tipo de situaciones
Nosotros hoy día, ¿verdad? Los lapidamos a ellos, le damos el suelo a Adán y Eva, pero póngase usted en el lugar de ellos. ¿Habría hecho tal vez usted lo mismo en el huerto? ¿O habría obedecido así, pero al pie de la letra, como Dios de alguna forma lo hubiera querido? Conociéndonos, ¿verdad? Conociendo nuestra debilidad humana y como nos conocemos, lo más probable es que hubiéramos hecho exactamente lo mismo. El versículo 7 del versículo 19 del Génesis 3 nos habla de la condenación, del castigo, por así decirlo, ¿verdad?, que ellos recibieron. De inmediato vino la pérdida de la inocencia y la gloria y un sentido de culpa. ¿Qué le pasó a ellos? Enseguida se sintieron avergonzados cuando comieron del fruto porque vieron que estaban y antes no andaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero ellos no sabían que era malo. Entonces cuando ellos desobedecen y toman del fruto, enseguida se pierde la inocencia. Dios los creó a ellos y los puso en el huerto con inocencia. Los puso con de alguna manera esa voluntad y ese albedrío que el hombre tenía y podía decidir en obedecer o en desobedecer. Porque Dios no los puso como una máquina allí que de alguna manera los programó y no, ustedes van a hacer esto. No, Dios les dio la libertad. Y ellos decidieron desobedecer. Y de ahí para adelante el hombre nunca más, en cuanto a la salvación, se ha sentido habilitado para buscar a Dios. Por eso es que Dios es el que nos busca a nosotros y no nosotros buscamos a Dios. Dios nos busca, Dios nos llega, como cantábamos recién, a través del sello de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces trataron de cubrir su desnudez con sus obras, con su ropaje, que Dios no lo aceptó. Vea que dice el versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Aún más, vemos una pérdida del deseo de comunión con Dios. Antes caminaban con Dios, pero cuando oyeron que Dios se acercaba, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Yo creo que antes salían a recibirlo, antes tenían una relación tan estrecha, pero ahora están avergonzados y ahora se esconden. La culpa, el temor y la vergüenza rompen la comunión con Dios que disfrutaban antes de su desobediencia. ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos, caemos y fallamos? Nos avergonzamos, hermano. Cuando hacemos algo malo, nos escondemos, nos sentimos avergonzados. Nótese también que hubo una actitud creciente de autodefensa. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Ahora, ¿qué hay con el trágico afecto interno del pecado? Del 14 al 19 del capítulo 3. Es probable que la serpiente que Satanás usó no era la criatura rastrera que nosotros conocemos hoy. El hombre sugiere brillo y gloria, pero debido a que la criatura se sometió a Satanás y participó en la tentación, entonces recibe su castigo, fue juzgada y fue condenada a arrastrarse en el polvo. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo era la serpiente? Todo un misterio, ¿no? Pero hay un tipo de serpiente que me parece que es la mamba africana, que se llega a parar a más de 2,20 metros. Es espectacular ver una serpiente parada. La mamba me parece que es, y otra que también es la cobra real. Entonces cuando nosotros vamos a la Biblia entendemos que recibe un castigo, una maldición, y Dios la envía a que se arrastre todo el tiempo de su existencia. El juicio de la mujer incluye concepción y dolor en el alumbramiento. Le dice con dolor, parirás tus hijos. Y las mujeres saben lo que es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Cumplimiento a lo que Dios de alguna manera le deja. Fue puesta una sujeción a su marido. Nótese que Pablo sugiere que las mujeres cristianas que se casan con inconversos pueden tener de alguna manera peligrosos y peligros especiales al poder criar sus hijos. Pero el juicio sobre el hombre involucra su trabajo. El paraíso que reemplazaría ahora con el desierto y el gozo del ministerio en el jardín, con el sudor y el esfuerzo del campo. Algunos dicen, no es que porque Adán pecó tenemos que trabajar. No, Adán ya trabajaba antes de pecar. Lo único que ahora Dios le cambia. Dios dice, tú trabajarás la tierra y te va a producir cardos y espinas. O sea, vas a tener que trabajar muchísimo, el doble. En el fondo Dios le quiso decir eso. Vas a tener que esforzarte y trabajar el doble para poder subsistir.
El trabajo no es la pena de Dios porque el trabajo no es pecaminoso. Es el sudor y el esfuerzo del trabajo y los obstáculos de la naturaleza que nos recuerdan la caída del hombre. Toda la creación está bajo maldición y en esclavitud debido al pecado. Vamos a Romanos capítulo 8 para que usted entienda esa parte. La creación gime hoy por la manifestación de los hijos de Dios, porque toda la creación de alguna forma también fue contaminada por el pecado. Romanos 8, del 15 en adelante. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavo de temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si soy hijo, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, o sea, la glorificación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque de esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, ¿qué dice? Lo aguardamos. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana aguardan la venida del Señor? Ojalá fuera mañana. Y se acaba todo el sufrimiento que hay hoy, hermanos, en todos lados donde podemos voltearnos a mirar sufrimiento. Es el primer evangelio declarado ahí en el Génesis 3:15. La buena nueva de que la simiente de la mujer a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente. A partir de aquí en adelante la torrente se divide. Vaya a Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo prometió allí en el 3:15. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ni tú y yo no somos israelitas sanguíneos. No fluye por nuestra sangre, sangre israelita judía, pero somos la Israel espiritual que hemos sido adoptados como la iglesia a formar parte del cuerpo de Cristo. A partir de aquí en adelante el torrente se divide en Satanás y su familia, Satanás y su simiente, que se oponen a Dios y a su familia. Dios mismo puso la enemistad o la hostilidad entre ellas, y Él llevará el clima a la guerra cuando arroje a Satanás al infierno. Apocalipsis 20:10. ¿Se acuerda usted de la parábola de la cizaña en Mateo 13? Dice que Satanás tiene hijos así como Dios los tiene también. Queridos hermanos, en este mundo nos movemos en el siguiente sistema: los hijos de Dios y los hijos del mal. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo no nos van a hacer la pega fácil y no nos van a permitir caminar en facilidad y en libertad como nosotros quisiéramos. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios cada día y la guía del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Mire, usted se levanta toda la mañana temprano y se va al trabajo. Los que están en el trabajo no todos son hijos de Dios. Ahí hay muchos hijos del diablo. ¿Y qué le hacen esos hijos del diablo a usted? ¿Qué le hace el hijo del diablo a usted? Le hacen la vida imposible, hermano. Todo el día te palabrean, te insultan, te provocan. Y es que hay una realidad, hermano, una guerra espiritual que nosotros no la vemos, pero que está allí. Juan el Bautista lo dijo: el reino sufre
violencia. Y solamente aquellos que soportan y sostienen su vida espiritual en violencia, dice que ellos podrán arrebatar el reino. Así que, querido, tengo una mala noticia. No es fácil ser cristiano. No es fácil ser, pero cristiano. Porque evangélico hay muchos. Que se dicen, no, si yo creo, pero a su manera. No, pero un cristiano le va a costar, hermano. El mundo le va a ser difícil. El mundo, las tentaciones, las adversidades. Pero nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la ayuda de Dios y de su Espíritu. Él nos va a ayudar a permanecer y Él nos va a ayudar a perseverar. Pablo dice que no hay nada que nos aparte y nos separe del amor de Cristo. Voy cerrando, capítulo 3, verso 20 al 24. El único evangelio que Adán y Eva oyeron se lo dijo en el Génesis 3:15. Sin embargo, lo creyó y fue salvo. ¿Cómo lo sabemos? Debido a que llamó a su mujer Eva, que significa vida o dadora de vida. Dios dijo que Adán y Eva morirían, y Adán murió físicamente a los 930 años, pero también murió espiritualmente cuando se separó de Dios debido al pecado. Las túnicas de pieles del verso 21 son cuadros de la salvación que tenemos en Cristo. Debe haber tenido que derramar sangre para poder cubrirlos con aquellas pieles. Pero los vestidos en la Biblia a menudo son un cuadro de la salvación. Veamos Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré, Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Los vestidos de justicia propia, las buenas obras, son como trapos de inmundicia a los ojos del Señor. Todo lo bueno que yo puedo hacer en la vida, se lo presento a Dios para tratar de impresionarlo. Y dice la Biblia que son como un trapo de inmundicia, o sea, como un paño para las limpiezas íntimas que usaban las mujeres en el Antiguo Oriente. Entonces, ¿cómo yo me presento ante Dios ahora? Cuando me toque partir, cuando me toque morir, ¿cómo me presento ante Dios? Llevo tantos años predicando, llevo tantos años sirviendo al Señor, llevo tantos años enseñando, pero ¿cómo yo me presento ahora ante Él? No por mis méritos propios, no por todo lo que yo haya hecho en esta vida, sino que me presento ante Él por la justificación que me dio Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 22 al 24 muestra la acción de la gracia de Dios. Sacó al hombre y a la mujer del huerto. Habían abandonado su derecho al árbol de la vida al desobedecer a Dios. Mire, si el hombre y la mujer hubieran obedecido a Dios, lo más probable es que hubieran permanecido en el huerto y hubieran vivido eternamente. Entonces Dios dijo, mire, ellos no obedecieron y tomaron el árbol del bien, entonces no van a tener problema en tomar el árbol de la vida eterna. Así que lo sacó rápidamente del huerto. Lo cual significa que el Salvador, el segundo Adán, no podía haber venido para morir, para librar a los seres humanos del pecado. Así, al echar a Adán y Eva del paraíso, Dios mostraba su gracia y misericordia a la raza humana entera. ¿Se imagina usted el desastre que hubiera sido que ellos ahora, después que tomaron el árbol del bien y del mal, ahora tomaran el árbol de la vida eterna? ¿Se imagina ese desastre? Hubieran estado eternamente pecadores. ¡Wow! Yo no lo había visto así. Hasta que preparé este sermón. Dije, ¿realmente? Así como a ellos fue fácil tomar el árbol del bien y el mal y comerlo, hubiera sido muy fácil tomar el árbol de la vida eterna. Y si hubieran ido allá siendo pecadores por toda la eternidad. Entonces Dios tiene que sacarlo del huerto y ahora no lo deja en el suelo, le da la promesa de que vendrá el postrer Adán. ¿Y cuál es el postrer Adán? Cristo. Romanos 5:1 y 1 Corintios 15:42 explican los contrastes entre el primer Adán y el postrer Adán, Cristo. Adán fue hecho de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Adán fue tentado en un jardín perfecto. Adán tenía todos los gastos pagados, hermano. Estaba en el huerto y tenía todo lo que necesitaba. Y aún así desobedeció y fue tentado. Jesús estaba con todo en contra en el desierto. Y aún así él salió victorioso. Adán deliberadamente desobedeció y sumergió a la raza humana en pecado y la muerte. Pero Cristo obedeció y Cristo trajo justicia. Vaya Lucas 23:43. ¿Se acuerda
como aquel ladrón, Adán fue expulsado del paraíso. Pero Jesús, hablándole al ladrón en la cruz, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Indicando que la muerte de Cristo no solo nos puso de regreso donde Adán estaba, sino que nos dio mucho más de lo que Adán jamás tuvo. Adán jamás tuvo la posibilidad y la opción de ser reyes y sacerdotes para Dios. Como cada uno de nosotros hoy día tenemos esa posibilidad, ser reyes y sacerdotes para Dios. Y dice la Biblia que reinaremos con Él para siempre. Cierre sus ojos.